tema sobre el método Montessori, ¿sí? Es un tema muy amplio, sin embargo, vamos a hablar de las cosas más puntuales del método Montessori, ¿sí? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Voy a compartir mi pantalla para que nosotros podamos ir viendo qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? A ver, un minutito, por favor. ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Ya, muy bien, soy Verónica, muchas gracias a todos por la confirmación. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el método Montessori. El método Montessori es un método muy aplicado en la estimulación temprana y en la primera infancia, en la educación inicial. Eso va a depender mucho también de la estrategia pedagógica que se maneje para poder estimular a los niños, ¿no? Con los diferentes métodos que nosotros conocemos y que son muy importantes a nivel o sea, mejor dicho, en todo el mundo, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar específicamente de este método para que nosotros podamos tener un poco de conocimiento sobre este método método Montessori. Pero primero vamos a hablar, antes de entablar directamente sobre el método, vamos a hablar un poco sobre María Montessori, ¿no? María Montessori se le conoce como una educadora, filósofa, que nació el 31 de agosto, ¿no? En los años 70, 1870 más o menos, ¿no? Entonces, ella es muy conocida porque desarrolló el método educativo que lleva su nombre, ¿no? El método Montessori. Y este método se centra básicamente en el aprendizaje autodirigido y la exploración individualizada de los niños, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con esto? Que los niños, ¿no? Tienen esa libertad de poder desarrollarse y aprender a su propio ritmo, ¿no? Pero tienen que estar en un entorno estimulante, de comprensión y de observación por parte de un adulto, ¿no? Entonces, ella fue muy pionera en varios puntos, ¿no? Ella creía que todos los niños tienen un potencial innato para aprender y crecer, y que el papel del educador es guiar y apoyar su desarrollo natural. Su enfoque educativo mayormente se basó en la observación científica, en la experimentación, y ha tenido un impacto muy duradero a través de los años dentro de lo que viene a ser la estimulación temprana y la educación inicial. Es por eso que este método Montessori se ha desarrollado como una propuesta pedagógica, ¿no? Que está basada en la observación científica de niños y niñas. Sus diversas fases de desarrollo a lo largo de la vida se van a ir viendo según cómo se vaya implementando este método, ¿no? Entonces, nosotros como estimuladores tenemos que tener el conocimiento adecuado de cómo se da este método, qué es lo que nosotros trabajamos. Básicamente nosotros vamos a tener que ser muy observadores en el punto de darnos cuenta de las potencialidades que tienen nuestros niños, de los intereses que tienen y cómo son sus capacidades, cómo van a ir desarrollando sus propias capacidades de acuerdo a lo que ellos van a aprender, de acuerdo a lo que ellos van a observar, ¿sí? Es por esa razón que hay principales características de este método. Y las principales características son que los niños deben tener cierta libertad para que puedan aprender a su propio ritmo. Por eso nosotros conocemos la famosa teoría, ¿no? Que el niño tiene su propia evolución de aprendizaje. Y hay que respetar esa evolución de aprendizaje, pero tiene que ir acompañado de qué cosa? Tiene que ir acompañado de un entorno que sea estimulante para él, de un entorno de comprensión. Y sobre todo tiene que estar siempre de la mano de la observación por parte de un adulto. Entonces, pero Miss, ¿cómo debe ser el ambiente? ¿Por qué razón? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, para esto nosotros tenemos que tener preparado un ambiente en el que se le aporta a los niños con bastante orden, con un tamaño adecuado, en donde la mayoría de los objetos a utilizar son muy reales, ¿no? Donde cada elemento va a ser seleccionado para un motivo específico del propio desarrollo del niño, el cual nosotros queremos lograr. Entonces, para esto, nosotros vamos a tener que centrarnos que el aprendizaje
que normalmente se genera con este método va a ir de la mano con ciertos principios generales también, que incluyen, por ejemplo, el respeto por el niño. Nosotros tenemos que tener mucho respeto por el niño, crear un entorno seguro y respetuoso que vaya a fomentar la independencia y la confianza. Pero, Miss, ¿por qué voy a yo tener que respetar y por qué voy a tener que darle un ambiente en el cual él tenga independencia? Si todavía son pequeños, quizás muchos de nosotros pensaremos eso, ¿no? Pero la idea de que se le dé un ambiente en el cual ellos puedan realizar sus cosas por su propia cuenta es que el niño genere sea autosuficiente, mejor dicho, en pocas palabras, que sea autosuficiente para que sea seguro de sí mismo. Porque recordemos que cuando tú dependes mucho de alguien, ¿no? No te sientes segura porque no lo puedes hacer. Entonces el niño necesita sentirse autosuficiente, necesita ser independiente, pero este aprendizaje tiene que ir de la mano de la guía de un adulto. Y en este proceso es donde el niño va a tener ese apoyo, pero ojo, cuando nosotros decimos apoyo y guía, queremos especificar que hablamos de un acompañamiento permanente, más no de una forma de realizarle las cosas que el niño debe de hacer por su propia cuenta. Así el niño, por ejemplo, lo realice de mala manera, ¿no? O no lo realice de forma adecuada, por así decirlo, el niño tiene que realizarlo solo. ¿Y por qué lo va a realizar solo? Porque esto le va a permitir abrir su mente de tal manera que se va a volver mucho más creativo, más imaginativo. Y no solamente eso, sino que le va a dar esa seguridad de que él puede hacer esto y puede hacer mucho más. Entonces, otro principio general, por así decirlo, es el aprendizaje autodirigido. Esto permite a los niños explorar y aprender a su propio ritmo, con la guía mínima del maestro. Por eso nosotros decimos que cuando tenemos a nuestros niños pequeños en un proceso de estimulación, evidentemente vamos a dejar que el niño también tenga esa interacción que se necesita, que el niño pueda aprender de forma adecuada. Por eso nosotros decimos que los niños se vuelven exploradores. Miss, ¿y por qué se vuelven exploradores? Porque ellos van a estar en un ambiente en el cual van a ser prácticamente dueños de ese lugar. Van a querer explorar hasta lo más mínimo para poder obtener un aprendizaje de cada cosa que ellos ven, de cada didáctica que realizamos con ellos, de cada proceso de sesión, de estimulación que vamos a hacer. Es por eso que es muy importante que nosotros pongamos en cuenta, ¿no? Este tipo de principios generales. Otro principio también que nosotros tenemos que considerar, que es lo que incluimos, son los materiales didácticos. Principalmente vamos a utilizar materiales que sean diseñados para que se pueda promover el aprendizaje sensorial y práctico. Por eso les decía en todas las clases que hemos ido viendo que nosotros tenemos que trabajar mucho el área sensorial con todas las áreas. Es una forma de trabajo enlazado porque mediante el área sensorial es que el niño comienza a despertar nuevos saberes, comienza a despertar ese propósito de descubrimiento, de querer aprender, de querer saber por qué es. Entonces viene a su mente el hecho de preguntarse, ¿para qué me sirve esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy tocando? Entonces recordemos que mediante los sentidos nosotros aprendemos un montón de cosas. Entonces, cuando el niño tiene materiales que le ayudan en el proceso del aspecto sensorial, el niño comienza a generar un aprendizaje práctico, porque no solamente va a querer hacer lo que ve, sino que lo va a poner en práctica y lo va a comprender a futuro o a la larga, ¿sí? Otra forma también de considerar un principio general en ese tipo de método es el trabajo práctico. Tenemos que incluir ciertas actividades diarias, como por ejemplo, fomentar la independencia y la responsabilidad de acuerdo a lo que el niño necesita aprender para su autosuficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que aprender? Nosotros les enseñamos también como parte del proceso a que pueda limpiar el propio espacio en el que está, a que pueda atenderse, a que pueda ordenar, a que un ambiente limpio y ordenado le va a generar paz y tranquilidad. Entonces el niño se va a volver
un niño más específico, un niño más seguro, un niño más independiente. Entonces, lo que nosotros queremos al llegar a la larga con este método es que vamos a innovar un poco el proceso de estimulación, el proceso de educación en el niño. Entonces, vamos a darle esa fortaleza que el niño va a requerir para que pueda sustentarse, mejor dicho, para que pueda ser independiente a lo largo de su vida. El método Montessori normalmente se aplica en todos los aspectos, en escuelas, en las casas, y realmente se adapta a las diferentes necesidades que tienen los niños en las diferentes edades, ¿no? Entonces, hay beneficios que conllevan este método. Miss, pero ¿qué beneficios tiene este método? Bueno, este método me permite fomentar la independencia y la autoestima, desarrollar habilidades prácticas y sociales. También lo preparamos al niño para la vida y el aprendizaje continuo. Le hacemos una mejora en la concentración y la atención. Hay un aprendizaje individualizado y personalizado. Entonces es por eso que nosotros, cuando hablamos del método Montessori, vamos a tener puntos muy extensos, puntos muy claves en este proceso. Y eso es lo que a nosotros nos va a permitir fortalecer en esa pequeña cabecita las emociones que el niño tiene. Porque recordemos que para un niño que está en proceso de crecimiento en su primera infancia, el niño es muy emocional, entonces va a tener que tener ese apoyo, esa guía para poder canalizar ciertos sentimientos, ciertas emociones que va a ir sintiendo en el proceso de su crecimiento, ¿sí? Y el método Montessori es un método muy aplicable y muy interesante para que nosotros podamos ayudarlo a los niños en el proceso de su estimulación temprana, ¿sí? Vamos con el siguiente PPT. A ver, chicas, ¿me logran escuchar? Por favor, ¿me confirman? Ya, entonces es problema de la alumna, ¿sí? Entonces vamos entonces a continuar. Pero, ¿qué me dice el método Montessori? ¿Qué me dice el método Montessori? ¿Por qué me dice que el niño es el centro? ¿Qué cosa quiere decir cuando Montessori nos dice que el niño es el centro? Montessori aseguraba que todo educador debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa de edad, así como sus necesidades educativas específicas. Los niños y niñas necesitan adaptarse a su entorno. Entonces, por lo que la doctora Montessori veía como fundamental el punto de poder construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle sentido al mundo que les rodea. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de que el niño es el centro, que el niño es lo primero? Es por eso que nosotros a lo largo de estas clases hemos venido desarrollando ciertos puntos sobre la importancia de tomarle una atención adecuada a nuestros niños. Cuando nosotros consideramos que a los niños tenemos que darle cierta atención, es porque los niños están en ese proceso de querer aprender, en ese proceso de darnos cuenta nosotros qué características tiene, qué inteligencias tiene y cómo podemos ayudarlos a desarrollar ese proceso de inteligencia mediante ciertos métodos. Entonces, si nosotros le damos a un niño que tiene todas las capacidades evidentes para que pueda ser mucho más autosuficiente de lo que es, el niño se vuelve un niño seguro. Se vuelve muy importante para él aprender todo lo que nosotros podamos darles como estrategia de vida, por así decirlo. Entonces, todo educador debe seguir al niño. ¿Qué cosa quiere decir eso cuando hablamos de que todo educador debe seguir al niño? A ver, ¿quién de ustedes desea participar en el chat? ¿Por qué se dice que todo educador o estimulador también debe seguir al niño? Porque evidentemente el educador o el estimulador es el ente observador que va a tomar esas detecciones a tiempo y esas características que va a observar las va a transformar en un proceso de estrategia para que el niño pueda desarrollarse en el ambiente en el que está. Entonces, cuando nosotros sabemos aplicar
ciertas técnicas de acuerdo al grupo de niños que tenemos, vamos a ir siguiendo el proceso de su aprendizaje. Si el niño, por ejemplo, hoy día no sabía subir escaleras, por así decirlo, un ejemplo, pero el día de mañana quiere intentar subiendo un escalón, lo vamos a guiar, porque el niño está generando un aprendizaje de que quiere aprender algo nuevo. Para mí, de ahí viene el tercer día. Al tercer día, de repente, ya subió el primer escalón y quiere subir más. Entonces, como educador, como ente observador, como estimulador, lo voy a guiar a mi niño si tiene ese impulso de aprender. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo voy a guiar a mi niño si es que tiene ese impulso de aprender? ¿Qué dicen, chicas? Claro, Yobi, claro, Elizabeth. Lo vamos a guiar. Entonces, en ese proceso, el niño comienza a sentir esa seguridad de que puede lograrlo y que él es capaz de aprender y de adaptarse en el lugar en el que está. Es por eso que nosotros cuando tenemos un ambiente, tenemos que preparar el ambiente que sea de manera adecuada y favorable para que el niño pueda sentirse calmado y para que el niño también pueda sentirse cómodo y pueda tener diferentes formas de aprender situaciones que le van a ayudar a ser independiente en el proceso de su crecimiento, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestro PPT. Ahora me dice Montessori que tenemos, por ejemplo, ciertos principios básicos del método Montessori. Tenemos ciertos principios básicos que tenemos que considerar para que nosotros podamos trabajar con este método, ¿no? Entonces, nuestro primer principio básico nos dice que hay una mente absorbente de los niños. Y aquí viene el famoso término que los niños son como esponjitas. ¿Y por qué son como esponjitas? Porque obviamente en este proceso los niños tienen la capacidad innata de poder recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que lo rodea. Por eso que a la larga de las clases que nosotros hemos visto el punto de cómo aprenden los niños, hemos visto el punto de cómo se generan las neuronas cerebrales y cómo comienzan, ¿no? En los niños, cómo se genera el aprendizaje. Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente que les rodea les permite abrirse a un mundo nuevo, a un mundo de exploración, de experimentación, de descubrimiento. Es por eso que yo les decía que es muy importante respetar a nuestros niños y darles, como podríamos decirle, una guía adecuada, ¿no? Para que ellos se sientan cómodos, ya que ellos van a aprender mucho del ambiente en el que están. Entonces, van a absorber de tal manera toda la información que necesitan para poder ir creciendo y adaptarse a la vida que tienen, según el lugar en el que estén. Es por eso que nosotros decimos que la mente de los niños es como una esponjita, porque ellos absorben fácilmente todo lo que escuchan, todo lo que ven, la forma de vida que tienen. Y si, por ejemplo, todos los días tiene la misma rutina, cuando tú le cambias la rutina a ese niño, va a sentirse extraño y va a tener una emoción diferente. Es por eso que nosotros tenemos que ser variables en la rutina diaria de nuestros niños, cuando los tenemos, por ejemplo, dentro de un centro de estimulación o cuando están dentro de nuestras casas. Es ahí donde nosotros tenemos que darles, en cierta manera, variedad, variedad en su proceso de estimulación, variedad en el proceso de su crecimiento. Pero esta variedad tiene que ir acompañado siempre de un fundamento específico, de un fundamento específico de un fundamento específico de aprendizaje. Nosotros tenemos que tener un objetivo. Si nosotros dentro de nuestro centro de estimulación vamos a trabajar, digamos, una didáctica orientada al aprendizaje de, digamos, valores, por así decirlo, ¿ya?
tenemos que ser muy específicos cómo vamos a lograr ese objetivo, cómo lo vamos a hacer y por qué vamos a trabajar con este método. Entonces es ahí donde nosotros vamos a poder guiar a nuestros niños de manera adecuada cuando nosotros podamos evidenciar que tenemos que darle a los niños un espacio adecuado para que puedan ellos absorber esa información que necesitan y puedan trabajar en ese lugar, ¿sí? Entonces, mi otro principio básico que me dice el método Montessori es que nosotros tenemos que tener áreas de aprendizaje. En un aula Montessori, los espacios están divididos en diferentes áreas que se corresponden a las 5 áreas que son claves para el aprendizaje, ¿no? Entonces, dentro de estas 5 áreas, nosotros tenemos la vida práctica, la vida sensorial, lo que viene a ser el lenguaje, que es el área del lenguaje, matemáticas, que vamos a relacionarlo con el tema de la resolución de problemas, y lo que viene a ser cultura. Entonces, en estas áreas nosotros tenemos que trabajar estas 5 áreas claves del aprendizaje. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ir trabajando mediante ciertas actividades que van a ir relacionadas al área sensorial, al área motora, que van a ir relacionadas al área del lenguaje, al área socioafectivo, porque evidentemente nosotros lo que vamos a generar en el niño es que gestione un aprendizaje más completo de acuerdo a cómo vaya creciendo. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que empezar con un área sensorial que sea adecuada al proceso de su aprendizaje y su propia estimulación. En este proceso de estimulación, ellos comienzan a explorar, comienzan a buscar, a conocer, a responderse a sí mismos las dudas que ellos tienen, porque recordemos que al comienzo los niños no tienen, por así decirlo, eh, mm, el porqué directamente de las cosas. Ellos ven, pero muchas veces no se preguntan. Sin embargo, mediante van creciendo, van a ir descubriendo y van a querer saber por qué es así. Pero, ¿y esto por qué funciona así de esta manera? Entonces empieza, ¿qué cosa, chicas? Empieza la curiosidad por aprender más. Y me vuelvo explorador, me vuelvo descubridor. Es por eso que nosotros, en este método, vamos a tener que trabajar varios puntos que ayuden en el proceso de estimulación de nuestros niños. Otro principio básico son los periodos sensitivos. ¿Pero qué son los periodos sensitivos, Miss? Son aquellos periodos en los que el niño demuestra un interés especial o se muestra muy entusiasmado por aprender una determinada área. A estos periodos sensitivos se les denomina también ventanas de aprendizaje. Pero, Miss, ¿y estos periodos sensitivos en qué me ayudan? ¿Por qué razón es importante que nosotros pongamos estos periodos sensitivos? Mayormente las ventanas de aprendizaje, ¿no? Es parte del concepto fundamental, ¿no? Del método Montessori. Entonces, esto se refiere normalmente a los periodos específicos en los que los niños están particularmente muy receptivos a ciertos tipos de aprendizaje y desarrollo. Entonces, los niños pasan por una serie de procesos de aprendizaje, que vienen a ser las famosas ventanas de aprendizaje. Y esto viene a ser desde su nacimiento. Entonces, durante estos procesos, ellos están dispuestos a observar, a procesar información de áreas específicas. Es por eso que nosotros hablamos de ciertas áreas con las que trabajamos. Están muy dispuestos a aprender del área del lenguaje, en el área de secuencia, de orden, que viene a ser los áreas de patrones, en el área de movimiento y coordinación, que viene a ser el área de motora, también en el área de independencia y autonomía, en el área de música y ritmo, que puede ser la parte de la psicomotricidad, y en unas 2 o 3 áreas más que ya vienen a ser relacionadas a áreas directas de aprendizaje, pero ya cuando están más grandes, ¿no? Cuando ya pasan el proceso de la primera infancia. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas ventanas de aprendizaje no son, por así decirlo, fijas, ni tampoco son universales, ¿no? Y pueden variar de acuerdo o depende de cómo el niño vaya evolucionando en su proceso de aprendizaje, en su proceso de crecimiento. Normalmente, pues este método se va a centrar en poder ayudar a que el niño pueda desarrollar
de manera individual a ciertos aprendizajes que le ayuden a su proceso diario y a su proceso de independencia futuro. Sí, entonces, una vez visto esto, vamos a seguir con nuestro PPT. Ahora, nos dice también que hay una normalización en este proceso. Pero ¿por qué hablamos de normalización? Cuando nosotros hablamos de normalización, vamos a establecer que se trata de que es un proceso en el que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina y la socialización. Es decir, es la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta de cómo se gestiona este proceso de desarrollo, este proceso de aprendizaje en nuestros niños. Nuestros niños necesitan aprender a respetar a los demás, a colaborar con los demás. Necesitan establecer la empatía. Por eso nosotros decíamos, ¿no? En las clases anteriores, que los niños están en ese proceso de aprender uno de los otros y asimismo a respetar también cómo se siente mi compañero, ¿no? O la persona que está al frente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender eso, nos volvemos socialmente más activos, socialmente más conscientes del porqué de ciertas situaciones. Entonces comenzamos a comprender. Básicamente el niño tiene que aprender a ser muy empático de acuerdo a la situación en la cual se encuentre, porque eso le va a ayudar a que él también pueda procesar o canalizar sus emociones según a cómo se sienta. Entonces es una forma de poder ayudarlo a que se sienta capaz de comprender todo lo que le rodea, incluyendo personas. Otro principio básico que me dice el método Montessori es un ambiente preparado. ¿Por qué hablamos de un ambiente preparado? ¿Por qué nosotros nos enfatizamos básicamente en eso? Porque es el ambiente en el cual el niño se va a desarrollar. Es por eso que este ambiente tiene que ser específico para ellos. Tiene que ser un espacio físico para que el niño pueda relacionarse. Las actividades y las directrices tienen que ser orientadas al aprendizaje que nosotros queremos lograr con el niño. Es por eso que nosotros vamos a tener que plantear que ese espacio sea, eh, por así decirlo, de una forma que nosotros podamos hacerle entender al niño que cada espacio tiene un área determinada y cada área determinada tiene un propósito, un objetivo de estimulación para el niño. Entonces, les pregunto esto para que ustedes me respondan. ¿Ustedes creen que el ambiente preparado que habla método Montessori solamente establece tenerlo en el aula de estimulación? ¿O también deberíamos nosotros orientar a los padres de familia para que los niños tengan también un ambiente adecuado en el lugar en el que viven? Muy bien, Elizabeth. ¿Y qué ganamos nosotros teniendo un ambiente preparado en casa también para ellos? ¿Qué es lo que ganamos? A ver, ¿quién de ustedes me responde? ¿Qué es lo que ganamos si nosotros hablamos de también tener un espacio preparado para los niños en casa? Ganamos fortalecer lo que ya se trabaja dentro del aula. Todo proceso de estimulación, ¿no? Debe de estar orientado a trabajarse y reforzarse en casa también. ¿Por qué? Porque el niño se acostumbra a que hay ciertas disciplinas y ciertas actividades orientadas a su propio desarrollo que necesita realizar. Entonces, eso les permite también entretenerse en casa y se van a adaptar a su entorno, ¿no? De forma que van a poder comprender todo lo que ven, van a poder desarrollarse. Entonces, básicamente lo que nosotros buscamos con este método es que el niño
tenga su ambiente adecuado también en casa, ¿no? Entonces, si por A o B no lo tuviera, por ejemplo, ¿no? Le puedo yo hacer ciertas actividades en casa que le permitan y que le ayuden a fortalecer lo que ya trabajó en su centro de estimulación. Entonces, siempre es bueno que nosotros también consideremos orientar y concientizar a los padres de familia que hay ciertas actividades que también se pueden trabajar en casa como un proceso de estimulación primordial desde el hogar, ¿no? Y eso me ayuda a que mi padre de familia también se involucre en el proceso de crecimiento, en el proceso de crianza positiva en mis niños. Porque a la larga lo que queremos también es que el niño esté envuelto en un ambiente de una crianza positiva, que le permita crecer sin ningún tipo de traumas, sin ningún tipo de problemas que le gestionen, digamos, déficit emocional, ¿no? O algún proceso de autoestima baja. Entonces, lo que queremos es que nuestros niños puedan complementar esa independencia, pero junto con su seguridad y su propia confianza. Ahora, el método Montessori también me habla de otro principio básico importante, que es el respeto del ritmo de aprendizaje del niño. Cuando nosotros hablamos del respeto del ritmo de aprendizaje del niño, ¿qué es lo que queremos decir? A ver, ¿a qué queremos llegar? A ver, chicas, a ver, ¿quién de ustedes me responden aquí? ¿A qué queremos llegar? ¿A qué queremos llegar? Respetar las capacidades del niño, me dice Jimé. Muy bien. Lo que nosotros tenemos que primero darnos cuenta es que cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto va a generar un obstáculo en el aprendizaje y provoca en el niño un sentimiento de inferioridad, de frustración. Yo les comentaba, por ejemplo, yo les comentaba, por ejemplo, ¿no? Que yo tenía el caso de un niño, ¿no? Que aparentemente entregaba todas sus actividades del proceso de estimulación, pero sin embargo me di cuenta que en el aula, ¿no? No respondía a las actividades permanentes que se realizaban. Entonces es ahí donde comencé a darme cuenta que el niño no trabajaba adecuadamente. Entonces, el punto no está en que el niño gane una nota o que gane una celebración, no es tanto lo que piensan los demás. Entonces, los padres tienen que darse cuenta que no es, el aprendizaje no viene de la mano con lo que los demás piensan o con los aplausos de los demás, no. El aprendizaje de un niño viene de la mano, ¿ya? Con un logro propio, con un logro que le permita al niño ser autosuficiente. Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros le comenzamos a preguntar a este niño, ¿no? Él comenzó a contarnos que la mamá le hacía la tarea. Y evidentemente, la mamá le hacía todas las tareas y no le permitía al niño aprender. Entonces, ¿estaba haciendo mal o estaba haciendo bien la mamá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Estaba haciendo mal o estaba haciendo bien la mamá? Muy mal, pues Elizabeth. Claro, Iris, estaba haciendo mal. Porque yo me pude dar cuenta que el niño se sentía frustrado al ver que sus demás compañeros podían hacer cosas y que él no podía hacer cosas, y que él no sabía, y ponía su carita de desesperación, sus ojitos rojos. Entonces el niño se sentía inferior a los demás, se sentía menos. Entonces, cuando nosotros abordamos a la mamá para poder comunicar y ver qué es lo que estaba pasando,
Ella después alegó que evidentemente no tenía tiempo, que por eso lo hacía, pero eso no es una justificación válida. Nosotros como padres de familia, separando el tema de lo que somos estimuladores, ¿no? Tenemos que darnos un tiempo también de atención para nuestros niños, trabajar con ellos. Ser padre no es fácil, pero es nuestra responsabilidad que nuestros niños tengan autoestima, sean positivos, sean confiados en sí mismos, tengan seguridad y que a la larga sean autosuficientes, porque el papá, la mamá no les va a durar toda la vida. Entonces, evidentemente ese niño va a crecer, esa niña va a crecer, va a tener algún día un hogar, una familia, y también repetitivamente va a tener que volver a hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros criamos a un niño que no lo hacemos responsable y lo frustramos y se va a sentir inferior? Ese niño a la larga va a ser un adulto irresponsable, va a ser un adulto indisciplinado, va a ser un adulto con miedo a querer avanzar. No va a poder avanzar porque va a tener miedo, porque no se va a sentir capaz de lograrlo. Es por eso que nosotros tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje del niño. No importa si lo hace mal, lo va a ir haciendo bien con la práctica. Por eso nosotros hablamos de la teoría sensitivo práctico, del área sensitivo práctico para la vida. Porque nosotros lo que queremos hacer es que el niño, a la larga, todo su aprendizaje lo pueda avanzar de manera progresiva. Entonces, este punto es importante, chicas. Es importante respetar el ritmo del aprendizaje del niño. Claro que sí. Muy bien, chicas. Muy bien, claro que sí. Es muy importante respetarlo. Y tenemos que hacerlo desde que son pequeñitos. Desde que ellos quieren empezar a gatear y no pueden, tenemos que dejarlos, pero tenemos que guiarlos y ayudarlos en el proceso. Ahora, como principio básico también tenemos el rol del adulto. Pero, Miss, ¿cuál es la función del estimulador, del adulto, no? En sí, es la de guiar al niño, dejando que éste marque el ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como la del pensamiento del niño. ¿Qué cosa quiere decir con esto, chicas? ¿Qué cosa me quiere decir Montessori con este punto? Por ejemplo, ¿qué me quiere decir? Que evidentemente yo como adulto y como estimulador solamente tengo la función de guiar, de apoyar, más no de realizar, y que sea un apoyo y una guía dirigida. ¿Y cómo dirigida? Tenemos que ir visualizando, observando cuáles son sus intereses. Al niño tenemos que motivarlo. ¿Motivándolo cómo? Primero empezando una estimulación por lo que le gusta hacer. Y eso le va a dar al niño ya cierta autonomía física y también mental, porque el niño se va a sentir capaz de realizarlo mucho más si se siente motivado por algo que le gusta hacer. Por ejemplo, si vemos a un niño que le gusta mucho, por así decirlo, dibujar, al otro le gusta cantar. ¿Cómo vamos a motivar a un niño para que gestione un aprendizaje o una propia estimulación? Mediante ciertas técnicas que yo veo que de repente son de sus intereses. Eso no quiere decir que no voy a usar otras, claro que voy a usar otras, pero en el proceso que el niño va avanzando, voy a ir incluyendo otras actividades que le gestionen a él un aprendizaje ya más completo, pero voy a ir motivándolo en el proceso de su crecimiento, en el proceso de su avance, de su ritmo de aprendizaje. Ahora, hay un principio básico que también nos dice el método Montessori, los materiales Montessori. ¿Qué son los materiales Montessori? Son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño, con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. Es por eso que yo les hablo mucho de la parte sensorial. Nosotros tenemos que trabajar mucho como herramienta, mediante este método, con aspectos sensoriales, porque eso le va a ayudar al niño que se capte lo que realiza, se va a sentir entretenido, le va a dar pie a pensar, a imaginar, a crear.
Por eso el punto de que el niño se vuelve descubridor, experimentador, se vuelve explorador, porque logra realizarlo y logra finalizar el objetivo de generar ese conocimiento de acuerdo a lo que está tocando, de acuerdo a lo que usa. Por ejemplo, si le damos, por así decirlo, un niño de 4 años, ¿no? Le damos de repente que trabaje con cerámica al frío o con plastilina y le gusta, ese niño vamos a poder expresar, va a poder expresar su creatividad, su imaginación. Y también vamos a trabajar de la mano. ¿Qué más trabajamos? No solamente el área sensorial, sino también qué cosa? La motricidad fina, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando la parte motora. Es por esa razón que nosotros tenemos que darnos cuenta que estos principios básicos que nos establece el método Montessori es de una gran ayuda y una gran guía. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros comprender que el desarrollo de un niño viene mucho de la mano con, con diferentes puntos que se pueden aplicar de manera más, más completa. ¿Sí? A ver, un momentito, voy a agrandar un poquito más esto. Ya, ahora sí. Pero, Miss, este método Montessori, ¿podemos aplicarlo en casa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos aplicarlo en casa? A ver qué dice Gabriela. Muy bien, Liliana, Elizabeth. Claro que podemos aplicarlo en casa. El método Montessori se puede aplicar en la escuela, en casa, pero es necesario partir de la idea de que el objetivo es la independencia del niño o la niña, por lo que podemos ir adaptando la casa para que gradualmente cada pequeño adquiera esa independencia. Y bueno, estas son algunas de las acciones que se puede realizar en tu propia casa para poder aplicar el método Montessori. Primero que todo, tenemos que organizar la casa considerando los periodos sensibles. Por ejemplo, tal como hemos visto en los primeros años de vida, el niño tiende hacia el orden, ¿no? Por lo que les podemos facilitar, digamos, diariamente su participación en el orden de los materiales que va a utilizar, ¿no? También podemos colocar, por ejemplo, estantes a la altura de los niños o cestas en los cuales ellos puedan guardar sus juguetes. Entonces van a aprender que hay ciertos objetos que pueden ser utilizados, pero otros que deben ser guardados. Entonces, van aprendiendo, según a su ritmo, el orden de las cosas y se van entreteniendo. Si tú les das a un niño, por ejemplo, un tazoncito, digamos, o le das una cesta en donde pones juguetes y el niño lo saca y lo vuelve a poner y lo saca y lo vuelve a poner, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? Está aprendiendo. No es que se está entreteniendo, ojo, está aprendiendo. Entonces, otro punto importante que nos dice cómo podemos aplicarlo en casa es que debemos informarnos. Infórmate y fórmate, le dice. ¿Por qué dice infórmate y fórmate? Para poder aplicar el método Montessori en casa, es necesario que te informes y que adquieras cierta formación de manera que te conviertas en un guía que ayude a tu hijo o hija. No sé si es un caso para los que de repente desean orientar a papitos, ¿no? Y tenemos que aprender basándose en dicho método. Entonces vamos a consultar, nosotros tenemos que siempre consultar con libros, con ciertos artículos para poder aplicar dicho método, ¿no? Así como ustedes ahorita, por ejemplo, se están capacitando en este método Montessori, que es un método muy extenso en realidad, pero sin embargo, he tratado de hacer una clase que sea didáctica con los puntos más importantes para que ustedes lo puedan aplicar en su centro de estimulaciones o también en sus propios hogares, ¿sí? Ahora, ¿qué más me dice el método Montessori? Crea el ambiente adecuado. Ya hemos comentado anteriormente la importancia de preparar ambientes, pero no podemos olvidar que el lugar donde los niños y niñas aprenden debe estar diseñado para animarles a explorar, a aplicar su creatividad. Entonces, puedes crear un ambiente en el que los materiales Montessori estén accesibles, de manera que fomentes la independencia del niño o la niña y la libre elección de lo que quiera aprender.
Además, todos los materiales deben estar en perfecto estado, ordenados y aportar una sensación de calma. Un aula Montessori, un ambiente Montessori, debe ser un ambiente ordenado. No debe tener muchas cosas, pero debe tenerlo de manera ordenada y precisa. Eso me va a permitir que el niño comience a tener una sensación de calma. ¿Qué pasa si yo a mi niño lo meto en un lugar, ¿no? O a mi niño lo dejo jugar en un lugar donde hay demasiados materiales cargados, demasiados. ¿Se va a entretener? ¿Va a aprender? No, porque lo que nosotros queremos es que el niño aprenda de manera progresiva. Lo que va a pasar es que se va a estresar, se va a sentir desesperado porque va a querer agarrar todo y se va a distraer fácilmente con otros puntos y no va a terminar uno sin haber terminado el otro. Ni siquiera, perdón, o sea, no va a terminar uno y ya va a estar queriendo empezar otro, o agarrar otro juguete. Es por eso que un aula Montessori debe ser ordenado, debe ser un ambiente con colores no muy llamativos. Sí debe tener color, claro que sí, pero debe ser un ambiente bajo de color, que sea tenue, ¿no? Porque eso le va a permitir tener calma, tranquilidad. Entonces, cuando el niño comienza a establecer o a explorar el lugar, va a darse cuenta que hay un libro por aquí, que hay cositas por aquí, cositas por allá. Ese tipo de información nosotros tenemos que conocer para que el niño pueda tener un ambiente adecuado, ¿sí? En cambio, si nosotros no le damos un ambiente y le damos un ambiente demasiado cargado, evidentemente el niño va a tener problemas al momento del aprendizaje y se va a sentir, digamos que, un poco estresado en ese proceso de su aprendizaje, ¿sí? Así que vamos ahora a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora, vamos a hablar sobre la metodología Montessori, pero sobre los planos de desarrollo. Miss, ¿qué son los planos de desarrollo de la metodología de Montessori? Bueno, en estos planos de desarrollo, nosotros vamos a poder darnos cuenta de cómo se vienen dando en las diferentes etapas la forma de aprendizaje de este proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice estos planos de desarrollo? A ver, ustedes chicas, ¿qué es lo que pueden ver en este mapa? A ver, a ver. El método Montessori, ¿no? Divide el desarrollo humano normalmente lo divide en 3 a 4 planos, ¿ya? Pero cada uno tiene características y necesidades únicas. Por ejemplo, me dice que de 0 a 6 años, en la infancia, mi niño tiene una mente sensible y absorbente. Tiene una independencia física, sí. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Ayúdame a hacerlo solo. Esas son las preguntas que el niño se hace y que el niño necesita ser guiado para que aprenda a conocer qué es lo que ve, cómo lo hace y sobre todo, ayúdame a hacerlo solo. Entonces, en este primer plano hay una absorción y exploración del entorno, hay un desarrollo sensorial y motor, hay una necesidad de movimiento y de actividad. Entonces, evidentemente en este proceso, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo se gestiona el método Montessori. Ahora, en el segundo plano, ya, tenemos la mente razonadora, nos dice. Hay una independencia mental, ya, porque ya tiene más de 6 años. Entonces, en este proceso hay una construcción de la inteligencia y la independencia, hay un desarrollo de la razón, de la lógica, hay un aprendizaje a través de la exploración y el descubrimiento. Tenemos esa necesidad de socialización y de colaboración. Pero, ¿qué son las preguntas que yo necesito tener o conocer para poder ayudar y guiar a mis niños en esa edad? Es el por qué. Ellos todo preguntan por qué. ¿Y cómo funciona? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ayudarlo. ¿Cómo?
a que puedan pensar por sí mismos, a razonar, a ser más lógicos, a tener una propia percepción de lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Ahora, y como tercer plano, tenemos lo que se considera la mente social y humanística, ¿no? Que esto es de una edad mucho mayor, pero es bueno que nosotros lo mencionemos para que ustedes lo tengan, ¿no? Lo tengan. Que es comienza la independencia social. Aquí es donde es la etapa, digamos, más delicada, ¿no? Porque es donde ellos se preguntan quién soy, soy importante, realmente qué es lo que puedo hacer con mi vida, cómo puedo aportar y qué vamos a nosotros, a dónde tenemos que apuntar, ayudarlos a que ellos puedan sacar sus propias conclusiones de manera conjunta. Entonces comienza la formación de la identidad, de la independencia, hay un desarrollo de la abstracción y también de la crítica, hay un aprendizaje a través de la reflexión, hay una necesidad de la autonomía, de la responsabilidad, hay una necesidad de la independencia. Entonces, cada uno de estos planos tiene ciertas características y necesidades que van a ir adaptándose para que podamos apoyar al niño de manera integral. Entonces, básicamente, es bueno que nosotros podamos conocer estos planos del desarrollo porque nos van a permitir prácticamente poder tener un objetivo claro de lo que nosotros vamos a necesitar trabajar con nuestros niños. Entonces, básicamente, en lo que se refiere a estimulación, qué vamos a hacer? Vamos a considerar el primer plano, que es la mente sensible y absorbente. Hay una independencia física. Y ahí es donde nosotros tenemos que abordar el aprendizaje a través de la experiencia directa y va a tener una necesidad de querer aprender, una necesidad de desarrollarse de manera solo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ayudarlo a que el niño comience a hacer las cosas de forma que ellos puedan ser autosuficientes, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente PPT. Vamos a hablar de 5 claves para poder aplicar el método Montessori en el aula. Pero Miss, este método Montessori, o sea, ¿yo lo puedo aplicar todo el tiempo o solamente lo puedo aplicar cuando yo lo crea necesario? Evidentemente, si tú vas a trabajar dentro de tu estimulación con el método Montessori, vas a tener que considerar estos puntos y vas a tener que hacerlo desde forma progresiva. De forma progresiva lo vas a ir trabajando. Porque si tú decides hacer un día y el otro día ya no lo haces, evidentemente no hay un aprendizaje consecutivo, ¿sí? Entonces, Montessori reside en la educación respetuosa y la estimulación. Ojo, educación respetuosa y la estimulación. Así se caracteriza para poner énfasis en la actividad dirigida y observación clínica por parte del docente o por parte del estimulador, tratando siempre de adaptar el entorno a las capacidades del niño. Por ejemplo, poniendo cada objeto a la altura alcanzable. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es, por tanto, liberar ese potencial de cada alumno, de cada niño. Pero ¿cómo lo hacemos? Además de estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva, actitud y formas de comunicación, existen claves como cuáles, a ver, como crear un ambiente adaptado. Ya hemos hablado sobre el ambiente que debe existir dentro del método Montessori, que es el orden y la accesibilidad a los espacios, el ambiente calmado, evitar la sobreestimulación. Son reglas que pueden ayudarnos a aplicar esta metodología. Aunque las clases suelen darse, por ejemplo, en centros escolares, en aulas específicas, sobre todo en las aulas con alumnos infantil o alumnos pequeños, puede optarse por aprender algunos conceptos directamente en la naturaleza, el aire libre. Entonces, cuando nosotros también trabajamos de manera estimulante con nuestros niños en el área libre, evidentemente también estamos estimulando según la realidad que vivimos, según la realidad que tenemos, no solamente de los dibujitos que vemos. Entonces el niño tiene que aprender a relacionar que existe una naturaleza, que existe un ambiente real para el cual tiene que estar preparado. Ahora, otro punto que podemos aplicar es que vamos a otorgar libertad de aprendizaje. Miss, ¿cómo vamos a otorgar esa libertad de aprendizaje?
La actividad que se esté desarrollando en el momento debe ser autodirigida por el alumno, de modo que sea él quien decida qué objeto, juguete o tipo de material desea usar en cada momento y cómo va a trabajar con él. Ese es el factor principal de la motivación y la concentración. Por eso yo les decía que nosotros, para poder usar este método, ¿qué debemos hacer, chicas? ¿Qué debemos hacer? Debemos motivar al niño, hacer que se concentre. Entonces nosotros vamos a empezar a realizar esta estimulación observando primero según lo que le guste, según lo que decida hacer. Pero tenemos que aplicar estos métodos no de forma deslindada, sino que tenemos que hacerlo de forma conjunta, con el ambiente adaptado, con el ambiente adecuado, vamos a gestionar esta libertad de aprendizaje. Entonces, eh, una clave lleva a la siguiente clave. Y básicamente nosotros tenemos que trabajar la observación, la motivación, tenemos que gestionar en el niño ese apoyo autodirigido, ya que él es el que primero vamos a observar y él es el que primero va a empezar a darse cuenta qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere aprender primero. Es por eso que nosotros hablamos mucho de la observación en estimulación temprana. La observación dentro de la estimulación temprana es un factor muy importante. Nosotros tenemos que estar muy concentrados y tener siempre un informe o digamos un objetivo de lo que queremos hacer con el grupo de niños que tenemos. Y tenemos que evaluar a nuestros niños que tenemos. Tenemos que darnos cuenta qué grupo de niños tenemos y qué requieren para su proceso de estimulación. Es por eso que nosotros vamos a dejar que primero ellos libremente deciden realizar ciertas actividades para nosotros darnos cuenta cómo vamos a trabajar con ese niño, qué es lo que vamos a necesitar enfatizar con ellos, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente PPT, PDF. Ahora, nos dice como punto 3 que tenemos que ofrecer estímulos diferentes. Los cuentos interactivos, las pinturas, los bricks de construcción o los bloques, ¿no? Los recipientes de diferentes tamaños o las pegatinas de colores son algunas ideas, pero siempre podemos ir más allá usando muebles a su altura, gamas de colores, texturas variadas, etcétera. Consiste en crear diferentes espacios para observar por cuál de ellos se siente más atraído el niño. Ojo, miren lo que nos dice acá, para observar cuál de ellos o por cuál de ellos se siente más atraído el niño. Es que al niño le tenemos que dar varios ambientes y diferentes perspectivas de las diferentes áreas de inteligencias que tenemos, de forma que trabajamos de manera sensorial. El niño, cuando se va a ir, va a guiarse primero a lo que quiere averiguar qué es y qué aprendizaje le va a generar. Es ahí donde el niño va a sentirse atraído por lo que quiere hacer primero. Es por esa razón que el método Montessori se dice que es un método de aprendizaje autodirigido. Ahora, otra clave importante es promover su autonomía. El método Montessori se basa en que los alumnos sean los que protagonicen el proceso completo de aprendizaje. Ponerse y abrocharse el abrigo, lavarse las manos, servirse un vaso de agua, recoger los juguetes al terminar de utilizarlos. Son buenos ejemplos de prácticas autónomas que permiten introducirse en el aula de forma progresiva. Por ejemplo, que cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? En el aula, cuando nosotros trabajamos, hacemos que los niños, primero que todo cuando llegan, se quiten su abrigo o su chompita, pongan sus loncheritas en algún lugar y comiencen ellos primero a esperar sentaditos que todos, por ejemplo, estén ya juntos, ya listos para que puedan empezar su didáctica del día. Cuando van a comer, por ejemplo, cada uno es responsable de limpiar primero el ambiente en el cual van a comer, de traer su lonchera. Cuando estamos hablando de niños de 3, de 2, 3, 4 años, por si acaso, y lo hacen, ¿no?
Ahora, evidentemente hay situaciones en las cuales ellos intentan pero piden ayuda. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Les enseñamos, mira, vamos a hacer esto. Esto se hace así, plac, 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 ¿no? Entonces, el niño te mira y dice, sí, ya me enseñaste, qué bueno. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ir entablando, ¿no? Eh, ese tipo de aprendizaje autónomo que ellos necesitan. Sí, aprenden súper rápido, Angélica. Es por esa razón que nosotros en estas edades tenemos que aprovechar a que ellos aprendan a ser independientes, porque es ahí donde nosotros vamos a marcar esa diferencia con nuestros niños, porque a futuro ya no van a necesitar que aprender más, lo van a desarrollar ya de forma corrida, ¿sí? Es por eso que tenemos que darnos cuenta que este método es muy importante, se puede aplicar, definitivamente se puede trabajar con los niños con este método. Evidentemente con la ayuda necesaria, evidentemente con las formas y didácticas adecuadas para el trabajo en el aula. Ahora, acá hay una clave final, que es guiar pero no dirigir. ¿Qué cosa quiere decir con eso, Miss? El respeto a las necesidades del alumno pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión, sin exigir más allá de lo esencial, como normas sociales de convivencia y respeto. No, recuerda que tú eres siempre su ejemplo. Anima, presta ayuda cuando te lo pida y mantente como observador consciente. Es por eso que nosotros decimos que tenemos que ser observadores conscientes en este proceso del método Montessori. ¿Y por qué razón vamos a ser observadores conscientes? Porque eso nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de qué tan importante es que el niño pueda aprender por sí solo algunas cosas solamente con una guía adecuada, ¿sí? Bueno, chicas, vamos a hacer un pequeño test del tema de hoy para que puedan complementar todos sus aprendizajes. Les voy a mandar el enlace por el chat, ¿ya? Para poder complementar este aprendizaje del día de hoy. Y recordemos que es la penúltima clase, así que el día viernes ya es la última clase. Así que para hoy tenemos que hacer nuestro test, ¿no? De refuerzo de aprendizaje para que ustedes puedan responder a estas preguntitas. Así que les voy a mandar por el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar al enlace y puedan también responder a estas preguntitas para poder complementar este proceso de aprendizaje del día de hoy. A ver, me dice Angélica, dice, haces como les enseña, pero tengo dos niños que aún no hablan, solo papá o mamá. Lo que pasa es que nosotros también en el método de Montessori tenemos que darnos cuenta que en el habla pueden existir diferentes circunstancias. Mediante el niño diga papá, mamá, ya está hablando, hay un ente de comunicación. Y si hay una comunicación no verbal, ese niño con una terapia adecuada va a poder hablar, pero una terapia adecuada de terapia de lenguaje. No estamos hablando directamente de una estimulación. Ahora, dentro de la estimulación temprana, por ejemplo, podemos trabajar con ciertos afiches que podamos relacionar con diferentes imágenes y con letras que permitan ayudar a identificar lo que el niño va a necesitar para que pueda gestionarse el habla. Y eso lo vamos a ver el día viernes en el método Doman, ¿sí? Entonces, eh, por esa razón les digo que este tema y el tema final son temas muy importantes para que ustedes lo puedan aplicar. A ver, chicas, se van uniendo, por favor. Muy bien. A las que les pide código, les voy a mandar ahorita el código por el Meet. A ver, chicas, si se van uniendo para poder responder este pequeño test. Les doy unos minutitos más para que se unan. A ver, 9:30.
9 y 10 voy a activar el formulario, ¿sí? Perdón, 9 y 10 voy a activar el test para que usted los responda, ¿sí? Es bueno que en cada clase que nosotros hagamos podamos realizar un test de apoyo al aprendizaje del día. Eso me va a mí a complementar en lo que yo estoy ahorita captando y se me va a quedar a mí ya en mi cabecita y lo voy a poder comprender de una forma más completa, más adecuada, ¿sí? Que lo que básicamente queremos es que ustedes aprendan cada tema que nosotros estamos realizando, ¿sí? A ver, vamos a ver cuántos vamos. A ver, chicos, ya les quedan poquitos minutos para que se unan. Ya le voy a dar a empezar para que ustedes puedan ir respondiendo, ¿sí? A ver, ya le voy a dar a empezar para que lo puedan ir trabajando, ¿sí? A ver, chicos, vamos respondiendo las preguntitas. A ver, les voy a dar hasta 9:15, ¿ya? Luego de ahí ya vamos a dar un aspecto general del punto que hemos visto. A ver, chicas, ¿cómo vamos? Vamos a ver cómo vamos. A ver, ya tengo a una que ya acabó. Muy bien, Verónica, muy bien. A ver, ¿quién más? También ya está por acabar. Vamos, chicos, les quedan todavía 3 minutitos. Muy bien, Fiorella. Muy bien, Elizabeth. Tenemos que considerar siempre lo importante que es aplicar ciertos métodos que nosotros estamos aprendiendo. Y también
tenemos que darnos cuenta, ¿no? De lo importante que es considerar la observación en lo que viene a ser estimulación temprana. Muy bien, Verónica. A ver, vamos a ir viendo cómo van. Ya veo que están respondiendo, están terminando. Muy bien, chicas, casi todas se han unido, muy bien. Eso quiere decir que están aprendiendo, ¿no? Y están gestionando un interés muy importante. Muy bien, Yasmín. Vamos, chicas, les quedan un minutito. A ver, chicas, ¿cómo vamos? Un minutito más y le doy por terminado. Muy bien, chicas, muy bien. Vamos a esperar ahí que terminen los demás. Falta poquitos ya, así que no hay ningún problema. Muy bien, Gloria, muy bien, Gracie. 2 minutitos faltan, chicas, ya para que acaben. Muy bien, Angélica. Muy bien, chicas, muy bien. Estoy viendo que están respondiendo. Muy bien, Yolanda. Tengo a varios ya que están por acabar. A ver, les voy a dar 2 minutitos más porque todavía están en el proceso de un poco más de la mitad, ¿ya? Para los que todavía no acaban. Muy bien, chicas, vamos acabando ya para poder finalizar ya con un punto general de este método, ¿sí? Y por qué es tan importante, cómo lo podemos ir utilizando. Tenemos que considerar todos los puntos que hemos hablado en este método. Este método en realidad es muy amplio, es muy bonito, es muy interesante y va mucho de la mano con el tema del aspecto sensitivo práctico para la independencia del niño, sobre todo para la supervivencia en la vida, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que este método puede ir acompañado de diferentes didácticas y puede también realizarse en diferentes lugares, no solamente en el aula de estimulación y en casa, sino también en el aire libre. Podemos también trabajar con la naturaleza, ¿no? Entablando ciertos procesos de estimulación que ayudan en este proceso de aprendizaje. A ver, le voy a dar 2 minutitos más porque todavía están por terminar y veo que están queriendo terminar ya. Ya, muy bien, chicos. Les voy a dar todavía 2 minutitos más, por favor. Vayamos avanzando ya para poder dar finalizado. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? A ver, acabo de leer tu mensajito. Evidentemente, pues ese niño es inseguro, ¿no? Entonces ahí tienes que fortalecer bastante la autoestima, tienes que ir soltándolo poco a poco, pero también realizando una didáctica en la cual él haga actividades grupales, primero pequeñas y luego ya de forma que pueda expresar de repente
sus danzas ante las demás personas. A veces los niños se cohíben mucho cuando tienen que bailar o tienen que hacer actividades frente a demasiadas personas. Entonces eso también les da miedo y tienen ciertas sensaciones de inseguridad. Y es por ello que nosotros tenemos que a veces considerar cómo vamos a realizar una actividad, digamos, de baile, ¿no? Y tenemos que hablar mucho con los niños pequeños, ¿no? Sobre todo, ellos entienden, a ellos les gusta ser muy participativos, pero lo primero es empezar en un lugar pequeño donde ellos se puedan sentir seguros. Ya, Elizabeth, de nada, a ver, ahora sí. A ver, chicos, ahora sí le voy a dar ya por terminado al test, porque ya vi que ya terminaron casi todos. Muy bien, Luigi, Jime, Leonor, muy bien, felicidades a todas. La verdad, chicas, estoy muy orgullosa de ustedes. Veo que realmente están muy activas, ¿no? Con este tema y de verdad, siempre tenemos que celebrar cada logro que nosotros realizamos, por más pequeño que sea, porque eso nos permite a nosotros tener esa fortaleza a continuar y a avanzar un poco más. Es como con los niños, ¿no? Cuando nosotros les fortalecemos hasta la más mínima actividad que hacen, ellos se sienten más potenciados y comienzan a querer hacer más cosas para que puedan ser más observados por nosotros. Entonces nosotros, las personas mayores, también buscamos aprobación, pero esa aprobación a veces puede ser positiva o negativa, pero en cierta manera la primera aprobación que nosotros debemos darnos es a nosotros mismos, dándonos cuenta que cada actividad, cada aprendizaje nuevo para nosotros nos permite ser más seguros de desempeñarnos en el área en el cual hemos decidido trabajar. Y eso nos permite estar más seguros también. Y la seguridad nos da calma, nos da tranquilidad y prácticamente nos permite avanzar cada día más con cosas nuevas. ¿Sí, chicas? Así que un aplauso para todos ustedes por haber realizado el test final, ¿no? Del día de hoy, que viene a ser el test de aprendizaje por el tema que hemos brindado ahorita, ¿sí? Entonces, ya para poder terminar ya lo que estábamos hablando, ¿ya? Eh, Vamos a hablar, y muchos de ustedes dirán de repente, Miss, y el aula Montessori, eso me permite a mí trabajar diferentes puntos, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacerlo, por ejemplo? Bueno, vamos a finalizar este punto ya hablando directamente de lo que viene a ser el aula Montessori, ¿sí? Ya hemos conversado qué es el método Montessori, hemos hablado que el ambiente tiene que ser un ambiente preparado. Cuando nosotros hablamos de ambiente preparado, ¿qué es lo que queremos decir, chicas? Que aporta a los niños con orden, con el tamaño adecuado, en donde cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el ambiente Montessori tiene que ser adecuado. Otro punto importante que también hemos visto el día de hoy, ¿no? Es el tema de que seguir al niño, que nosotros como estimuladores debemos seguir al niño. ¿Pero por qué, Miss? A ver, vamos a recalcar que el seguir al niño nos permite a nosotros reconocer sus características de aprendizaje y también nos permite darnos cuenta ese niño qué tan estimulado está y qué es lo que va a necesitar para que sea preparado para el mundo que le rodea, ¿sí? Otro punto importante que también hemos visto hoy es sobre los principios básicos del método Montessori, que nos permite darnos cuenta que nosotros tenemos que trabajar en base a ventanas de aprendizaje. ¿Por qué mis base a ventanas de aprendizaje? Porque vamos a trabajar periodos sensitivos prácticos. Estos periodos sensitivos prácticos nos va a permitir a nosotros ayudar a que nuestros niños se estimulen de manera positiva y adecuada. Dentro de estos principios básicos vamos a encontrar uno de los más importantes, que es el respeto del ritmo de aprendizaje del niño.
En este proceso, nosotros tenemos que respetar al niño en el proceso de su aprendizaje y tenemos que evitar intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, porque no podemos obstaculizar tu propia estimulación, porque eso le va a generar frustración, le va a generar inferioridad. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es que el niño tenga un ritmo de aprendizaje progresivo y que tenga esa estimulación base a un ambiente preparado. Y este ambiente preparado tiene que ser guiado por quién? Por un adulto que sea o que haga la función de guiar al niño. Ustedes se dan cuenta, dentro de estos principios hay palabras claves que nosotros tenemos que tener siempre permanente para que podamos aplicarlo de forma adecuada. ¿Qué más me dice este método Montessori? ¿Lo puedo aplicar en casa? Claro, lo puedo aplicar en casa. ¿Qué voy a considerar? Organizar la casa considerando los periodos sensibles, ¿no? De los cuales ya hemos hablado. Tenemos que informarnos y formar también adecuadamente. Tenemos que crear el ambiente adecuado. Eso también hemos conversado de cómo lo podemos aplicar en casa. Tenemos que motivar al niño. El niño tiene que ser siempre motivado. El ambiente en el que está tiene que ser un ambiente de calma para él, en el cual pueda encontrar las cosas de manera ordenada, pueda jugar, pueda desempeñarse y pueda aprender en el proceso. En los planos de desarrollo, qué hemos hablado? Que los niños tienen una mente sensible y absorbente. Están en el proceso de la esponjita, donde ellos están abiertos a hacer muchas cosas, pero tenemos que guiarlos a que puedan ayudarse, o sea, tenemos que guiarlos para que ellos lo puedan hacer solos. Ellos puedan hacer ciertas actividades solos. ¿Qué también hemos visto? Que hay 5 claves para aplicar el método Montessori en el aula. 1, crear un ambiente adaptado. 2, otorgar libertad de aprendizaje. 3, ofrecer estímulos diferentes. Tenemos que darles diferentes formas y diferentes ideas para que ellos puedan expresar su creatividad y su propia imaginación. Tenemos que promover su autonomía. Esta autonomía se promueve base a ciertas actividades comunes y diarias que se pueden hacer, como aprovecharse el abrigo, lavarse las manos, cómo servirse en vaso de agua, cómo recoger los juguetes, ordenarlos. Entonces son prácticas autónomas que eh, permiten que ellos se puedan introducir un poco más de forma progresiva a la propia autonomía. Y por último, como punto importante tenemos el guiar, pero no dirigir. Es el respeto a las necesidades del alumno, pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión. Entonces nosotros vamos a ser, ¿cómo vamos a ser? Un observador consciente. Un observador consciente de acuerdo a lo que nosotros podamos observar en nuestros niños. Y tenemos que ser un guía, pero un guía que no, que respete, mejor dicho, y que no le dé al alumno la facilidad de realizarle las cosas por él mismo, sino que el estimulador tiene que enseñar, apoyar a que ese aprendizaje se gestione de manera adecuada. Y nosotros, como estimuladores, comenzamos a realizar las cosas por el niño y no le mostramos ciertas normas de convivencia y de respeto que deben haber en el aula de estimulación, el niño crece a la deriva y crece sin un aspecto de comprensión y crece sin respeto y sin responsabilidad. Entonces, básicamente, el estimulador está en la obligación de guiar, pero no dirigir. Está en la obligación de también motivar al niño y de ser un observador consciente de acuerdo al grupo de niños que yo tengo con los cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Bueno, chicas, este ha sido el tema del método Montessori. Yo espero que ustedes lo puedan aplicar en el aula de su trabajo, lo puedan aplicar de manera adecuada, ¿no? Y que puedan, claro está, eh, mm, siempre tenerlo en cuenta para que puedan ustedes eh, tener una perspectiva diferente de lo que viene a ser también la estimulación temprana, ¿sí? Muchas gracias a todas por su participación, coordinador.